Un ahorro de hasta un 50% en el consumo de calefacción registraron las viviendas sociales construidas con hormigón de bajo costo. Y esta es una de las conclusiones que entregó el estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, que buscó aprovechar las distintas ventajas de este material de construcción. Y queremos conocer más detalles de esta iniciativa, y para eso nos acompaña en CNN Chile el académico de la Universidad Católica, Mauricio López. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, hice un alto ahí cuando veía o anunciábamos el material de construcción, porque conocemos mucho el hormigón armado, se utiliza para grandes construcciones en nuestro país, pero la novedad de esta presentación es que es un hormigón de bajo costo. ¿Qué significa bajo costo? ¿Y cuánto aporta la construcción o aportaría la construcción de viviendas sociales? Perfecto, mira, más que un hormigón de bajo costo, es un hormigón especialmente diseñados para viviendas de 1 y 2 pisos. En general, el hormigón armado es un hormigón que domina en todos los otros aspectos: edificación a altura, puentes, puertos, construcción industrial, ¿no es cierto? Porque ofrece las características de seguridad que necesitamos. Claro, tiene su costo, su desempeño estructural, su desempeño constructivo es muy ventajoso. De hecho, el hormigón armado es el material que más se ocupa después del agua en el planeta. O sea, ese es el nivel de consumo que tiene. Pero en viviendas de 1 y 2 pisos, por motivos que nosotros fuimos investigando, no era competitivo, y de hecho ocupaba una pequeña porción de todas las viviendas que se construyen, por ejemplo, en Chile y en el mundo. A ver, hablemos de viviendas sociales. El no ser competitivo, que es caro definitivamente, y los planes sociales no alcanzan para hacerlo de ese material. Exacto. Y por lo tanto se ocupa hoy día en Chile, ¿qué? En Chile dominan la materialidad de la albañilería, tanto reforzada como armada, o la construcción en madera, dependiendo de las zonas del país. Pero entonces, ¿qué investigación o qué se hace al hormigón que se conoce comúnmente para conformar el hormigón armado, como para que sea viable en este tipo de construcciones sociales? Bueno, la investigación tuvo 3 focos. Uno más bien primero estructural, donde hicimos varios estudios del desempeño estructural para ir afinando el desempeño para viviendas de 1 y 2 pisos. Estaba muy sobredimensionado el diseño convencional, y pudimos ajustarlo para estas viviendas. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, la cantidad de material que se necesitaba era mucho menor. ¿Pero para una vivienda de los mismos metros cuadrados? Exacto. Y fuimos capaces de demostrar que utilizando muros de menores espesores y con una malla central en vez de 2 capas de enfierradura, podemos mantener un desempeño sísmico muy adecuado, muy seguro. Y eso ahorra tanto material como en el proceso constructivo, porque pones menos materiales. A ver, entonces, si hoy el sistema de construcción principal para viviendas sociales es la madera o la albañilería, claro, ¿este método resultaría, de acuerdo a las pruebas que se han llevado a cabo ahora, más barato? Podría ser más barato. Podría ser más barato. Exacto. Ahora, hablábamos de la construcción y lo que nosotros necesitamos como país para enfrentar un territorio sísmico, pero también estamos hablando hoy día de calefacción, de la calefacción que necesitamos, de no solamente el dejar de utilizar ciertos métodos de calefacción como la leña, sino que también de algún modo hacer más eficientes nuestras casas al interior. Y eso lo aportaría, ¿no? Exacto, porque bueno, en una vivienda está el desempeño. Tú quieres una casa segura, que en un sismo, que en un evento de la naturaleza resista muy bien, pero tú vives ahí, necesitas confort, necesitas tener temperatura adecuada. Entonces, criterios como los energitérmicos comienzan a ser cada vez más importantes en vivienda, y lo que vamos desarrollando también en este estudio es la capacidad de tener una mejor una mejor aislación térmica, que permite ahorros importantes. O sea, tú quieres mantener la misma temperatura de confort al interior y consumes menos energía. Ahora, las pruebas, estamos viendo algunas de las imágenes, por supuesto, en pantalla, se hicieron en distintas regiones. Claro. Me imagino con distintas condiciones climáticas. Exacto. Mira, este estudio, una de las cosas más novedosas es que no es solo un estudio universitario en que estuvimos encerrados en laboratorio. Hicimos mucho trabajo experimental, analítico, pero terminó con trabajo con empresas constructoras que usaron esto. Construyeron módulos. Construimos en La Serena, construimos en Santiago y en Rancagua, tratando de usar distintas zonas geográficas con respecto al frío y al calor. Entonces, construimos estos módulos con mano de obra de una constructora real. O sea, si bien es un pilotaje,
nos tiramos al terreno, al tiro, para ver cómo estos sistemas constructivos, cómo estos materiales se comportaban en la realidad. Ahora, cuando uno... todas estas características se juntan, ¿no? Porque si hablamos de un país de terremoto, quiere decir que hay muchas casas que se caen cuando enfrentamos un fenómeno como ese, de acuerdo a la magnitud que este tenga, por supuesto, o también fenómenos climáticos como los que vimos durante la semana pasada, el fin de semana pasado. Y también la premura que se necesita a veces frente a las emergencias para construir viviendas sociales. Claro. Y en cuanto a la rapidez, ¿cómo andamos acá? En esto es muy competitivo porque el hormigón es el material que más se puede industrializar. Tú, el fondo lo puedes producir centralizadamente en grandes volúmenes, utilizas grandes cantidades de moldaje y puedes acelerar mucho la construcción. La albañilería, uno de los problemas que tiene es que es muy intensivo en mano de obra. Tú tienes que poner ladrillo por ladrillo. En la construcción en madera, si bien hay bastante prefabricación, es muy intensiva en mano de obra. Entonces, por velocidades de construcción, el hormigón puede ser muy superior. Ahora, hay conversaciones con el gobierno y me refiero a la parte de la contaminación solamente ahora, porque hay mucha preocupación no solamente por lo que ocurre en Santiago, una serie de medidas por dictarse y que se discuten también, pero tenemos en las regiones y capitales regionales donde hay mucho consumo de leña. Y una de las materias que quería abordar el gobierno a través de medio ambiente precisamente es el de la aislación. Claro. Por lo tanto, ¿hay alguna posibilidad de gestionar con el gobierno el que este sistema de construcción empiece a usarse masivamente o más masivamente? A ver, nosotros tenemos una reglamentación térmica que tiene exigencias para 7 zonas climáticas del país, que van desde el norte grande hasta Punta Arenas. Entonces, esa reglamentación existe y los materiales o las soluciones constructivas que se desarrollan deben cumplirla. Entonces, la reglamentación térmica del hormigón, que veíamos que estructuralmente era tan bueno y constructivamente era tan bueno, no cumplía muy bien con la solución térmica. Entonces, en este minuto, si tú ocupas hormigón, tanto en edificios como en casa, tienes que ponerle una capa aislante de poliestireno expandido, conocido más bien como el típico aislante que se ocupa, y eso hace más lenta la construcción y tiene una serie de problemas derivados con velocidades de construcción y con calidad de terminaciones. ¿Eso es lo que existía hasta ahora? Eso existía hasta ahora. Estas nuevas soluciones que estamos desarrollando son mucho más rápidas, ahorran pasos constructivos, entonces la hacen más competitiva y abaratan costos considerablemente. Aquí hubo una solución tecnológica. Hubo desarrollo de materiales. Ese aislamiento que era necesario? Mira, desarrollamos varias alternativas. De hecho, este es un proyecto duró 3 años y partimos con 42 alternativas al principio y las fuimos afinando y desarrollando hasta que llegamos a 3 finales que tienen una que tiene que ver con el desarrollo de un nuevo material que a la vez de estructural es aislante, o sea, cumple los 2 roles, lo que es muy difícil, requirió mucho desarrollo, y también otras que tienen que ver con soluciones de sistemas constructivos, cosa de poder tener la aislación y la capa estructural construidas a la vez. Entonces, esos fueron los desarrollos. Pero cumplimos la normativa que hoy día existe. Con respecto a tu pregunta, con respecto a ir mejorando eso, está en discusión en este minuto el aumentar las exigencias térmicas. Estas 7 zonas que yo te digo tienen ciertas exigencias con respecto a la conductividad que tienen que tener los materiales o la aislación que deben dar las casas, y está en comisiones con respecto a subir mucho más esas exigencias. Estas soluciones serían capaces de mantenerse en el nuevo escenario competitivas. Ahora, eso me imagino implicaría más pruebas también en sectores más del sur del país, ¿no? ¿O no? ¿O ya están concluidas las pruebas y efectivamente demostró que es perfectamente factible? Es perfectamente factible porque lo que uno mide son las propiedades del muro y uno puede después ajustar los espesores para zonas más críticas. Entonces, no es necesario construir un piloto en Punta Arenas para demostrar que un sistema funcionaría muy bien en Punta Arenas. Ahora, no solamente las viviendas sociales, con el metraje que implican o que se conoce, también viviendas de 2000 UF y más, señalan ustedes, que podrían hacerse con este material, dando una solución a quienes construyen de la clase media. Claro, y también, los subsidios que existen al respecto. Exacto. El foco en la vivienda social y económica tenía que ver con dar un estándar con la exigencia de la reglamentación térmica de hoy a un menor costo. Cuando estos mismos sistemas constructivos tú los enfocas a viviendas de mayor precio, tú puedes mantener precio, pero subir mucho el desempeño.
Entonces, es usar las mismas ventajas que desarrollamos, pero más que ahorrar costos, aumentar el desempeño y mejorar e ir sobre la exigencia de la norma. Ahora, Mauricio, me imagino, ya para terminar, estamos en una etapa en que damos a conocer, ¿no es cierto? Sí. Y esa es la función que nosotros estamos ofreciendo en este momento, dar a conocer estos estudios de la manera que podría aplicarse en el país y las ventajas competitivas que ofrecerían frente a los otros materiales y formas de conducción. Claro. ¿Qué queda ahora como para que ese sistema llegue a las autoridades y, en definitiva, a quienes tienen que aplicarla en las normas y en la ejecución de proyectos urgentes o menos urgentes? Perfecto. Parte del proyecto implica certificar estas normas con todos los ensayos para poder inscribirlas en los registros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso significa pruebas de sonido, pruebas de fuego, pruebas estructurales ciertamente, pruebas térmicas, hacer toda una batería de ensayos de la normativa oficial para que quede registrado como solución aprobada. Y eso ya abre las puertas para que cualquier constructora o inmobiliaria pueda usarlo en proyectos públicos. Los proyectos privados son más libres y ya podrían empezar a utilizarla desde ya. Mauricio, te quiero agradecer entonces por esta conversación respecto a un tema que muchas veces no se conoce demasiado, pero que puede ser una muy buena inversión social cuando se hacen estos descubrimientos y estas aplicaciones que sirven para lo que necesitamos casi siempre frente a unas desgracias, pero también a ir construyendo las casas para la sociedad que nos hacen falta. Claro, la idea es poder ir impactando en la vida de las personas, que esto no sea investigación que queda escrita en un artículo, sino que pueda cambiar un poco la realidad del país.